Muchas gracias, señor presidente. Bueno, voy a ir un poco en línea en base a lo que decía el diputado Valdomir. Es una realidad. En el Senado todos los partidos políticos, simplemente con los informes que presentó Saldain con la constitucionalidad, votaron. Ninguno profundizó, ni siquiera con la potestad de que le pasaban al Poder Ejecutivo del artículo 78, que le daban las potestades al Poder Ejecutivo para modificar por una hoja de cálculo el día de mañana la edad de jubilación de las personas. En vez de ser 65, si la hoja de cálculo le daba 80, el Poder Ejecutivo cambiaba 80 años. Eso se cambió gracias a que justamente lo que hicimos fue solicitar el apoyo de todos los partidos políticos, inclusive lo hablamos personalmente con el diputado Sebastián Valdomir y con el Frente Amplio, de que venga toda la cátedra a darnos las explicaciones de los informes constitucionales que habían. Siendo así, cuando vino la Universidad Católica, hubo un informe dividido dentro de la Universidad Católica, con el artículo 78, con que era, el doctor Rizzo decía que era constitucional y otra de las abogadas decía que era inconstitucional. Hubo una decisión dividida y a eso mismo es lo que apuntamos. Hay un documento que se hizo público cuando se hablaban de negociaciones de cabildo abierto por otras leyes que no tenían que ver con la reforma, con la firma del senador Guido Manini Ríos, en el cual entre los puntos que planteaba, uno de los puntos que planteaba era que se desglosara la agencia reguladora de este proyecto. Eran una cantidad de puntos, eran 8. De esos 8 se consiguieron algunos puntos. Y como bien lo dijeron otros diputados y mismo del Frente Amplio hace un ratito, que cuando se trata de una negociación colectiva que se está construyendo entre muchos partidos políticos no es la opinión de uno solo, sino es una construcción de varios. Entre esa construcción de varios y en base a los informes que terminamos teniendo constitucionales, es que, bueno, seguimos a que avanzara porque no encontramos a ningún constitucionalista que diga que esto es inconstitucional directamente. No tenemos eso, tenemos la duda, tenemos los indicios, como puede haber algún informe que otro y otro que dicen que no. Tenemos informes a favor, informes en contra, tenemos informes divididos. La mayoría de la cátedra, por un lado, está diciendo hoy en día que esto es constitucional, siendo que, muy bien lo dijo el doctor Corseñac, como señalaba el diputado Valdomir. Así que en este bloque hemos manifestado observaciones únicamente respecto a la Agencia Reguladora de Seguridad Social de los artículos 240 al 260, las cuales, si bien la mayoría de las cátedras en la materia administrativo y constitucional manifestaron la constitucionalidad de esta, existieron opiniones contrarias que estimamos necesario dejar constancia al día de hoy. En este sentido, entiendo que el doctor Corseñac, que podría tratarse de un organismo inconstitucional contrario al artículo 195 de la Constitución Nacional, ya que controla, regula y obliga al BPS que en cometidos asignados a este en el mismo cuerpo legal. El mencionado artículo dice: créase Banco de Previsión Social con carácter de ente autónomo, con el cometido de coordinar los servicios estatales de prevención social y organizar la seguridad social ajustándose dentro de las normas que establecerá la ley, deberá dictarse en un plazo de 1 año. También en su momento, por parte de la doctora Garat, fue observado por una posible inconstitucionalidad de las facultades sancionatorias de la Agencia Reguladora de la Seguridad Social, pendiente construcción doctrinaria que las multas establecidas, cuyo máximo será alrededor de $50.000, son excesivas, pasando a ser penales y no administrativas, las que deberían ser impuestas por el Poder Judicial previo a un juicio con todas las garantías. Finalmente, también fue señalado por parte de delegaciones de Derecho Constitucional de la Universidad Católica una posible inconstitucionalidad en el artículo 276, que establece que ciertas prohibiciones por los directores de dichos organismos que crea que podría vulnerar derechos constitucionales y aún derechos humanos consagrados internacionalmente, implicando un menoscabo desde derechos laborables hasta los políticos. En definitiva, sin prejuicio
a existir opiniones sobre posibles inconstitucionalidades. Mayoritariamente esto no es así, y siendo la Suprema Corte de Justicia el único órgano capaz de juzgar este aspecto. Siempre preferiría la posición que indique la constitucionalidad de una ley antes que la contraria, por lo que hemos retirado las objeciones iniciales para esta votación. Así que queremos dejar en claro y queremos dejar la moción de que nuestras mayores preocupaciones cuando hablábamos justamente de la agencia reguladora, y lo que más insistimos con el tema de la agencia reguladora, eran las potestades por encima del BPS, por encima del artículo 195 y 196 de la Constitución de la República, cómo era que impactaba o no, cuánto había de riesgo o no. Es verdad, tenemos divisiones divididas con los informes inconstitucionales. La mayoría de la cátedra hoy, la cátedra activa hoy, dice ser constitucional. El doctor Corseñac, en un informe que desgraciadamente le dimos muy poco plazo para que él pudiera hacer un informe más profundo y completo, que lo hizo en 72 horas al informe de que le llegó de la comisión al doctor Corseñac, porque eso hay que destacar. Le llegó un viernes y el lunes teníamos la respuesta del doctor Corseñac. Y eso hay que destacar. Y en esos días, en su etapa de retiro, de jubilación, él desde Rocha se puso a trabajar en su casa y volvió a brindar a la sociedad uruguaya sus aportes. Así que le agradezco al doctor Corseñac, le respeto su palabra totalmente y su conocimiento al doctor Corseñac, pero en definitiva, en el acumulado de todos los informes que tenemos, la mayoría dieron de que es constitucional, y bueno, en base a eso y en base a que por más que nos quedase algún prejuicio, alguna duda detrás de esto, como dijimos hoy, en una construcción colectiva preferimos ver la parte salarial de los trabajadores y esto que no estaba identificado puntualmente como algo inconstitucional, aceptar de llevarlo adelante. Muchas gracias, presidente.